Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega en este canal. En esta ocasión voy a hablar sobre la nueva versión, la versión 10 de Angular y qué nos trae de nuevo. Así que vamos a empezar. Así es, Angular ha llegado a la versión número 10 de este increíble framework en el que nosotros trabajamos comúnmente como marco para desarrollar aplicaciones web, móviles o hasta aplicaciones renderizadas desde el lado del servidor. Bien, pero vamos a ver un poco en detalle qué es lo que nos trae esta versión 10 y si deberíamos preocuparnos o no por ella. Porque básicamente hay mucha preocupación a veces cuando Angular lanza una nueva versión, pero esto ya no debería ser una preocupación para nosotros. Deberíamos saber que Angular cada 6 meses lanza una versión constantemente y que no rompe nada de lo que estábamos haciendo anteriormente. ¿Bien? Entonces, ¿qué trae esta nueva versión? ¿Qué es lo que va a traer y en qué nos va a ayudar que deberíamos tener en cuenta? Es precisamente lo que vas a aprender en este video. ¿Listo? Lo primero que te quiero decir es que ya volvemos un poco al calendario establecido de los releases que nos da Angular, ya que Angular 9 demoró un poco más de lo normal, pero Angular 10 fue corto y trae unas características que vienen más de fondo y de empujar hacia utilizar las últimas innovaciones de JavaScript, como ya de dejar de utilizar código legacy o código de ECMAScript 5 y empujar un poco más hacia los nuevos estándares de JavaScript. Lo que ves aquí es precisamente el schedule de lanzamientos, donde básicamente la versión 8 queda con LTS, que es largo soporte, la 9 sigue activa para seguir desarrollando bugs o lo que haya que hacer allí, y la 10 también va a seguir activa y esperamos que en los siguientes 6 meses haya la versión 11. Bien, así que vamos de una vez directamente a hacer las actualizaciones y a ver de qué trata precisamente y qué nos trae la versión 10. Lo primero que quiero decirte es que actualizarlo es muy sencillo y cada una de las cosas que te voy a mostrar que trae esta nueva versión, la versión 10, todo te lo va a solucionar el comando ngupdate. Va a haber muy pocos. De por sí, si utilizas Angular Servers, Angular Universal o renderizado desde el lado del servidor, puedes tener uno que otro inconveniente que igual vamos a verlo. Y aún así es muy pequeño y solo ocurre en ciertas ocasiones. Bien, normalmente si manejas todo el patrón y haces las cosas bien y si seguiste las buenas prácticas, solo basta con correr este comando en ngupdate y automáticamente se va a encargar de hacer las pequeñas modificaciones que tengan que hacer y actualizarte las librerías a la nueva versión. Así que vamos al código. Vamos a empezar a hablar del New Date Range Picker, donde es una de las características que más se les había solicitado al equipo de Angular Material. No es algo que viene directamente del core, sino que por el contrario viene del paquete que Angular Material nos ofrece. Vamos a ver un poco cómo funciona. Si tú estás utilizando Angular Material, vas a utilizar el componente MathDateRangeInput y empezar a colocar los valores. Ahora vamos a tener un selector que nos permite precisamente seleccionar rangos de fecha. Esto no era posible y, como les venía diciendo, es algo que le habían solicitado mucho a el framework, sobre todo a Angular Material, y ahora esto es posible. Bien, también podemos seleccionar rangos largos, por ejemplo 2035. Vamos a seleccionar un día en específico y vamos a irnos hasta el 28, ¿ven? Desde el 2035 y voy a irme hasta el 39. Vamos a ver acá y la segunda fecha, digamos que va a ser puedo retroceder, ir hacia una fecha un poco más allá y tener un rango mucho más grande de años como tal. Bien, entonces ahora esta es una de las características que viene dentro de la versión 10 de Angular Material. Otra de las características que vienen en esta versión es que ahora nos van a alertar sobre importaciones o sobre librerías que utilicen CommonJS.
esta es la manera en que nos van a mostrar estas alertas. Él nos va a decir que hay una librería, algún módulo que estamos usando que utiliza el modo CommonJS para manejar sus dependencias. ¿Y por qué esto debería ser una alerta y por qué Angular no lo alerta en específico? Esto tiene que ver con que en esta versión en específico, Angular, la versión 10, abraza al ecosistema actual de JavaScript. CommonJS de por sí es la forma en que EMAScript 5, o la forma en que lo hacíamos, importación de paquetes, de librerías, etc., lo hacíamos por medio de la instrucción require. ¿Listo? Hacíamos esta instrucción para poder hacer importaciones. Sin embargo, sabemos que en el 2015 se lanzó EMAScript 6, o lo que se conoce como SC 2015, donde vino un montón de innovaciones en el mundo de JavaScript, como por ejemplo utilizar los export y los import. Ahora, ¿por qué no soportan o por qué nos van a lanzar una alerta si utilizamos alguna dependencia, alguna librería que tenga CommonJS? Es básicamente porque al utilizarlo de esta manera, empaquetadores como Rollup, como Webpack, como Parts no pueden hacer optimización de estos paquetes porque simplemente no utilizan el estilo actual de hacer importación y exportación de JavaScript. Aquí hay un artículo un poco mucho más a fondo de por qué CommonJS genera archivos o bundle sites un poco más pesados. ¿Listo? Así que lo podemos analizar en un video en específico. Pero ellos ahora nos van a alertar. Posiblemente lo que tengamos que hacer aquí es simplemente ver que nuestra librería esté actualizada. Varias de las librerías que utilizan CommonJS pues simplemente ya utilizan versiones actuales, y si no lo están haciendo es porque estás utilizando una librería que dejó de soportarse hace mucho tiempo y se quedó en 5 años atrás, donde pues utilizaban la versión de EMAScript 5. Entonces ahora vamos a tener esta alerta. Seguimos con una de las otras actualizaciones. Una de ellas es Optional Structure Settings. Esta es la forma que ahora podemos crear nuevas aplicaciones en Angular desde un modo estricto, muy estricto. Bien, tan estricto que utiliza el modo estricto de TypeScript y otras cosas que pues te voy a comentar aquí. Una de ellas, y la primera, es que habilita el Strict Mode en TypeScript. Si de por sí ya TypeScript es estricto por ser tipado, vamos a habilitar un modo mucho más estricto de TypeScript como tal. Bien, recordemos que al ser tipado, Angular tiene un beneficio muy grande, y es que puede hacer análisis estático del código, lo cual le permite hacer optimizaciones en el momento de compilar o empaquetar. Bien, por ejemplo, utilizar compilación de alto nivel, ahead of time. Bien, entonces ahora lo vamos a poder seguir haciendo, pero si queremos ser mucho más estrictos con esto y utilizar algunos otros beneficios que nos ofrece Angular en el modo estricto, pues simplemente le damos Engineer --strict. Otra de las cosas o las ventajas de ponerlo en el modo estricto es que los templates van a tener un checado o un check-in estricto también, lo cual nos va a beneficiar que cuando nosotros escribamos código, por ejemplo, en algún template, vamos a tener un template por acá, por ejemplo este template. Bien, él ahora pues va a sugerirnos mejor, o vamos a tener una mejor experiencia con el motor de sugerencias de nuestro editor de código. En este caso es Visual Studio Code, pero pues él se acopla a nuestro editor y nos da mejores sugerencias que también van de la mano de Angular Language Service. Entonces esa es otra de las cosas. También van a ser un poco más estrictos en el peso de nuestros bundles o de nuestros budgets, que es como el presupuesto que deberían tener ciertos paquetes. Si no recuerdas, en el archivo Angular JSON vamos a encontrar que hay unos archivos interesantes que son los de budget. Bien, creo que los tengo aquí en otra aplicación un poco más ligera.
Vamos a ver, acá tenemos los budgets. Estos budgets fueron introducidos, si mal no recuerdo, en Angular 7, donde nos decían que tu aplicación no debería pasar de este peso, sino sería una aplicación bastante pesada. Entonces van a ser mucho más estrictos en que manejemos estos pesos. De otra manera también hay una regla bastante interesante, y es que el modo estricto no nos permite utilizar any como tipado. Bien, entonces si ustedes lo ponen en el modo estricto, ya no van a poder tipar o utilizar any como un valor permitido. Bien, entonces yo no le podría decir a un valor, por ejemplo, digamos que last name sea igual a any, ya no me lo permitiría. Ahorita este proyecto no lo tengo en el modo estricto, pero si ustedes normalmente tipaban algo con any, ahora ya no se les va a permitir. El linter les va a alarmar, les va a decir, oye, any, pues no te lo permito. Deberías decir, ok, esto es un string, esto es un number, esto es un observable, pero any ya no va a ser permitido si lo haces desde el modo estricto. Si no habilitas el modo estricto, pues simplemente puedes seguir utilizando any. Sin embargo, te sugiero que así no utilices el modo estricto, mires muy particularmente los casos que utilizas any. Normalmente se pueden resolver y normalmente tú deberías saber que estás recibiendo, que estás operando, que esperas del método un observable, un número, un entero. Recuerda que si una variable puede recibir dos valores a la vez, por ejemplo puede ser string y number, puedes utilizar el tipado, por ejemplo diciéndole que esto es un string. Pero también le puedes decir que opcionalmente también puede tomar el valor de un number, y TypeScript te lo deja. Entonces tampoco hay opciones para la que tú dejes un any, y si lo haces desde el modo estricto, ahora sí no te lo va a dejar por obligación, no te lo va a dejar permitir. Y finalmente, una de las cosas y como un efecto adicional de habilitar el modo estricto es que habilitas configuraciones avanzadas para tree shaking. Bien, tree shaking es la manera en que Webpack o Rollup o Parts o estos empaquetadores hacen configuraciones avanzadas para hacer análisis del código y poder optimizarlo, sea para tener un bundle size más pequeño o para reducir como tal elementos o ofuscar el código y otras tareas que de por sí hacen los empaquetadores. Entonces vas a tener un beneficio de que puedes tener cosas un poco más avanzadas y por ende hasta de pronto un bundle size más pequeño. Una de las actualizaciones que también son importantes es que se mantienen actualizados con el ecosistema como tal. ¿A qué se hace referencia a esto? Es que pues así como Angular aprovecha y hace algunas actualizaciones, también soportan nuevas versiones que sean importantes para el ecosistema. En esta ocasión pues utilizaríamos TypeScript 3.9, ahora soportado, TSLib la versión 2 y TSLint la versión 6. Bien, es parte de mantenerse actualizado y aprovechar las nuevas características del ecosistema como tal. Y precisamente hablando de aprovechar las características, resulta que en TypeScript, precisamente en la versión 3.9, solucionan un error o pues una forma de trabajar con TypeScript, y es que ahora vamos a tener un archivo nuevo llamado tsconfig.bates. ¿Qué hace este archivo? Vamos a ver un poco que esta es una de las características que trae TypeScript en la versión 3.9. Vamos a encontrar esto como solution style. Bien, es básicamente lo que vamos a poder utilizar de 3.9. De por sí hay muchas cosas de 3.9 que nos van a beneficiar, como pues importaciones, tienen un mejor rendimiento, etcétera. Pues pueden leerse ya qué es lo que viene en todo TypeScript 3.9 y ver que pues solo por el hecho de que Angular está soportado en TypeScript, pues también nos cargamos todas esas características. Y una de ellas interesantes en modo de configuración es el Solution Style. ¿Qué hace esto? Básicamente lo que hace es que los desarrolladores de TypeScript tenían un problema con diferentes ambientes que corría el mismo proyecto, pero necesitaban una configuración diferente de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, una configuración de tclink o de tcconfig
para entornos de desarrollo, para entornos de testing, para entornos de backend, para entornos de frontend, etcétera, etcétera, ¿sí? Como que podíamos extender ese tsconfig y uno podía empezar a hacer extensiones o algo así, pero a veces los editores no cogían bien la configuración del tsconfig y no cogían bien estas referencias. Entonces ahora, básicamente, si le decimos que el archivo tsconfig tiene una referencia, va a decir que pues este programa, este software que estoy construyendo puede tener múltiples ambientes o múltiples configuraciones dependiendo de lo que necesitemos. Bien, entonces ahora nos vamos a encontrar precisamente con este archivo nuevo, tsconfig.base.json. Bien, que automáticamente Angular te lo va a poner sin necesidad de que hagas una configuración de más. Recordemos que solo con correr el comando él se va a encargar de hacer todas estas actualizaciones. En este caso, pues aquí tenemos un tsconfig.base, que es como la configuración base de todo Angular, y luego vamos a ver que, por ejemplo, el archivo tsconfig.app extiende del base, y también el archivo tsconfig.spec, que es como un archivo de TypeScript especial para correr pruebas o configurado para un entorno de pruebas. Entonces corre, pues se extiende del base, pero pues lo extiende ya con otras configuraciones. Bien, entonces tenemos esto, y al final el archivo tsconfig va a quedar simplemente haciendo referencia al de app y al spec. Es decir, tenemos dos formas de correrlo, uno básicamente para compilarlo y otro para correr pruebas. Bien, entonces ahora tenemos una forma más amable en que TypeScript lee estos archivos y se va a comportar con configuraciones diferentes dependiendo al caso. Esto hace parte de simplemente estar actualizados con todo el entorno. En esta versión, Angular definitivamente abraza que utilicemos lo más normativo y lo más actualizado de JavaScript. Recordemos que nosotros teníamos versión de JavaScript en EMAScript 5. Bien, y esto era una versión que hace mucho no se actualizaba de JavaScript. Desde el 2015 tuvimos una actualización bastante interesante que la empezamos a llamar EMAScript 6 o EMAScript 2015, y a partir de ahí hemos tenido actualizaciones casi cada año del lenguaje. Bien, por ende, Angular, sabiendo que hace ya 5 años tenemos un JavaScript bastante moderno, tiene y actualiza su nueva configuración de browsers o de navegadores por default que van a ser soportados. Si hacemos una comparación en la versión 10, vamos a tener aquí las versiones más actuales y más estándares en la industria. Por ejemplo, de Chrome, de Firefox, de Safari, de Edge, que es el nuevo navegador de Microsoft. Esas son las versiones, van a ser más pequeñas y las que son más, las que utilizan literalmente un core de JavaScript actualizado. Bien, en la versión 9 soportábamos una gama un poco más amplia de navegadores, pero eso incluye pues navegadores viejos, navegadores que aún pasados 5 años de esta actualización pues no cuentan con una versión de EMAScript como tal actualizada, al menos desde EMAScript 6 hacia arriba, es decir, desde 2015 en adelante. Bien, entonces Angular ahora dice: bien, ya han pasado mucho tiempo, ya vamos a simplemente a confiar en el ecosistema actual que hay en el mundo y no tengo por qué como soportar versiones viejas. ¿Listo? Esto tiene un efecto colateral, y es que, si ustedes recuerdan, en Angular 7 o 8, no recuerdo muy bien, se incluyó una característica llamada el Differential Loading. Differential Loading lo que hacía es compilar para dos versiones diferentes de JavaScript. Uno que es el viejo, el antiguo, el que viene del 2015 hacia atrás, que es EMAScript 5, y otra versión para versiones modernas de JavaScript, que es la que obtuvimos en 2015, bien, que también lo llamamos EMAScript 6. Entonces, Angular, para precisamente soportar navegadores viejos, pues lo que hizo fue compilar para dos versiones, y él automáticamente, cuando nosotros lanzábamos la aplicación, detectaba si el navegador en el que estaba corriendo es un navegador actualizado o no, y pues entonces corría una versión, la de EMAScript 5 o la de EMAScript 2015.
Ahora, ¿qué tiene esto? Lo que tiene es que normalmente la versión de EMAScript 5 pesa mucho más porque tiene más código, y la versión de EMAScript 6 pues no pesa tanto. Entonces teníamos compilaciones diferentes, partidas, y así los usuarios que estaban utilizando navegadores modernos pues no pagan las consecuencias de usuarios que no están utilizando navegadores que no son modernos. Entonces al final en Differential Loading pues logramos hacer esa diferencia. Pero ahora pues Angular dice, pues no tengo como por qué soportar Internet Explorer. Espero que tú no estés soportando ninguna aplicación con Internet Explorer porque ni siquiera ya existe, ni siquiera es soportado por Microsoft. Entonces dice, pues ya no es necesario, y va a utilizar el estándar actual, los navegadores actuales que manejen una versión de EMAScript 6 hacia arriba. Bien, entonces Differential Loading es desactivado, ya no se va a correr si manejamos esta configuración del browser que viene por defecto. Ahora, si tu caso en específico es que en verdad estás trabajando y necesitas soportar versiones de Chrome, de Firefox, de Internet Explorer viejos y en verdad necesitas soportarlos, simplemente puedes agregar a la lista de browser list pues ese navegador que quieres soportar, y el Differential Loading se vuelve a activar en automático y vuelve a generar dos compilaciones, una para navegadores viejos y otro para navegadores pues modernos. Bien, por si quieres saber, ese es este archivo, el browser leaks. Acá literalmente le dices, por ejemplo, si quiero una versión en específico o ciertas versiones en específico de Chrome, de Firefox, y si es una versión antigua la que estás habilitando, se vuelve a activar el Differential Loading. Pero ahora por defecto pues viene desactivado porque ya no estamos compilando para versiones de navegadores viejas que se quedaron por allá en el 2015. Seguimos con otra de las actualizaciones y es el Angular Package Format. Normalmente, pues para empaquetar los mismos paquetes de Angular o de lo que se compone Angular, por ejemplo el Angular Forms, el Angular Animation, el Angular Universal, todo lo que componen los paquetes de Angular, como también el Angular Common, el Angular HTTP y muchas de lo que se compone, o de muchos de los paquetes que se compone Angular, también el Angular Router por ejemplo, pues ahora tienen un nuevo formato. Y seguimos hablando de que vamos a dejar de soportar JavaScript viejo. ¿Qué quiere decir esto? Que en las versiones pasadas pues todavía soportábamos una versión para lo que les venía diciendo, EMAScript 5 y EMAScript 2015, o de 2015 hacia arriba, o lo que normalmente también podrían conocer como EMAScript 6 y EMAScript 5. Entonces este era el paquete que venía por defecto, y ahora pues simplemente viene con el estándar de JavaScript como tal, EMAScript 6 hacia arriba, EMAScript 2015 hacia arriba. Es algo que viene por defecto. Recordemos que igual si manejamos un navegador viejo, pues nada, pues se corre el Differential Loading y él va a intentar generar un paquete para estos en específico, pero ya por default no vienen incorporados, simplemente se incorpora JavaScript moderno. Uno de los esfuerzos que Angular hace también en la versión 10 es que dedicaron un largo tiempo completo en donde todo el equipo se reunió y se centró básicamente en resolver issues que venían en el repositorio oficial, y normalmente solucionaron 700 issues, fueron ya resueltos, y 2000 fueron como actualizados, ¿no? Entonces normalmente todos hay una comunidad muy grande utilizando Angular que está pues poniendo issues, poniendo mejoras. Entonces pues se dedicaron un buen tiempo a dar mantenimiento, a cerrar los que ya se habían solucionado y a actualizar pues los que todavía están por ahí en trabajo. En esta versión vienen algunas deprecaciones, si se puede traducir de esa manera, pero es algo que ya no se aconseja y en el futuro se va a quitar, y definitivamente hay cosas que se remueven. Hay una página muy interesante dentro del core de Angular, dentro de la documentación de Angular, que nos permite muy bien estar muy alertas y que algo no nos tome por sorpresa. Precisamente, por ejemplo, en la versión 9 literalmente se hace el anuncio de que se va a deprecar el currency pipe y algunas cosas que pues allí van a funcionar.
Bien, y aquí tenemos un poco la agenda de que puede ser removido. Por ejemplo, Angular/Bazel es removido precisamente en la versión 10. Bazel es una forma como de compilar, sin embargo con Ivy ya solucionaron un poco ese problema y Bazel pues se remueve un poco, al menos en la versión 10. También podemos ver qué deprecaciones o qué cosas se van a remover en las siguientes características. Algo que me parece interesante es que, por ejemplo, en la versión 11 piensan remover el ng-model. El ng-model es algo que utilizamos de forma muy normal para pues precisamente controlar campos. Sin embargo, esta no es la manera más práctica. Para eso existen los formularios reactivos y nosotros deberíamos utilizar formularios reactivos, que es la mejor manera de manipular este tipo de campos en Angular. Bien, si no conoces cómo manejar formularios reactivos, te dejo un playlist en la descripción de este video, donde hay como una serie de 4 videos, 5 videos, donde hablo literalmente de cómo hacer esto de una forma de alta performance y con un manejo sorprendente con formularios reactivos. El ng-model es algo que de por sí se ha dejado, venía desde AngularJS y precisamente para hacer un acople de conceptos pues lo dejamos, o el equipo lo dejó y ha venido dejándose. Sin embargo, parece que se piensa remover en la versión 11. Bien, entonces es una alerta que pues viene con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Casi como con 6-8 meses de anticipación para que nos vayamos alistando y utilices formularios reactivos. El ng-model tiene un performance no muy alto y es como difícil de manejar en ciertos casos cuando ya es un poco un formulario más robusto, pero a partir de la 11 piensan removerlo. Bien, entonces tienen que estar muy pendientes y utilizar for control. Bien, for control, que son los formularios reactivos. ¿Listo? En esta versión hay algunos cambios, algunas cosas que sí se rompen, pero son cosas muy pequeñas y que no nos afectan. Y además que si tú corres el comando de ng-update, él mismo te va a solucionar. ¿Listo? Sin embargo, echémosle un ojo a precisamente qué son estos breaking chains. Bien, vamos a ver un poco. Esperamos que cargue. Podemos ver precisamente que en esta versión trabajaron un montón de features y características internas del core, de los service workers, cosas que pues simplemente estaban de pronto fallando por Ivy, pero son cosas que simplemente ya están solucionadas y pues son bugs que estaban por ahí y se solucionan. Ahora vamos a ver precisamente, hay mejoras de performance y acá están los breaking chains. Por ejemplo, uno es que si utilizas módulos que tienen providers y que cuando los importas quieres que esos providers queden pues en el contexto de toda la aplicación, tú utilizabas una importación o una forma de manejar esos módulos con module with providers. Bien, y tenías que obligatoriamente tiparlos. Ahora te van a exigir que simplemente, antes era una sugerencia, ahora literalmente tienes que tiparlos, pero si corres el comando, él va a hacer este cambio por ti. Otra de las cosas es que ya no hay soporte para el evento shank en los inputs de tipo number, bien, porque había un problema de que lanzaba 2 veces el cambio. Ahora simplemente lo hacen de una forma más ágil, pero pues ya no soportan el chain directamente en inputs de tipo number. ¿Listo? ¿Cuál es la recomendación? Utilizar formularios reactivos y ya sin ninguna de estas cosas es un problema. Tú deberías, si manejas formularios, manejar formularios reactivos en Angular y con eso no tienes ningún problema. Y alguna de otras pues cambios que han hecho que son muy mínimos y que no tienen un efecto grande en toda la actualización. Bien, esos son casi todos los cambios, hay muchos más, pero esos son los más notables y espero pues que este resumen te haya servido. Ahora conoces de qué trata todas las actualizaciones que vienen en la versión 10 y te sugiero que la actualices. No es para nada complicado y no deberías
mantener código desactualizado. Recuerda que tienes un equipo directamente de Angular que trabaja básicamente actualizando el framework y innovando y haciendo que tus aplicaciones sean más pequeñas. O por ejemplo, si viste en esta versión 10, lo que tenemos es actualizaciones, deprecaciones, donde pues hacen que tengamos un ecosistema mucho más actualizado, mucho más alineado a las tecnologías de hoy. Bien, no deberías asustarte para nada en hacer alguna actualización, deberías mantenerte actualizado, deberías mantener una cultura de estar actualizando dependencias, no solo en Angular, sino en cualquier ecosistema de JavaScript, porque también pues recordemos que pueden haber bugs de seguridad o pues ataques que se aprovechan de que tienes una versión antigua. ¿Listo? Esto pasa en muchos escenarios, así que te recomiendo que actualices, ponme en los comentarios si tienes algún problema con la actualización y posiblemente lo podamos resolver. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte a mis redes y obviamente darle like, compartirlo, y te espero en los comentarios y pues nos vemos en la próxima. Bye.